un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa El Atrio de los Gentiles, hoy 7 de junio del 2022. El Atrio de los Gentiles se transmite por esta emisora Católica Radio y por sus plataformas de Facebook y YouTube. Les habla la licenciada Rosalba Furter López y me acompaña el doctor Víctor García San Inocencio, quien nos presentará a nuestro invitado de hoy. Saludos, bienvenidos al Atrio de los Gentiles, otra edición. Y siguiendo con la costumbre creada en los pasados meses, vamos a tener hoy un invitado de estos jóvenes que construyen y crean el Puerto Rico de hoy y del mañana. Y no es un estereotipo sidreño. Son jóvenes que se fajan, como ustedes lo han podido apreciar, escuchando o viéndolos en los programas anteriores. Repaso, aquí estuvo Isel Maces de Sembrando Sentido la semana pasada. Johnny Rullán estuvo anteriormente del grupo Somos Más. Y hoy tenemos el beneficio de contar con el periodista y emprendedor Oscar Serrano. Yo sé que ese segundo broche como que a lo mejor no le sienta tanto, pero sí. Y lo notarán tan pronto les mencione estos datos. Oscar Serrano se graduó de periodismo de la Hermana Universidad del Sagrado Corazón y se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de donde obtuvo su Juris Doctor, estando admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y en los tribunales estadounidenses hasta el Tribunal Supremo. Oscar Serrano tiene una larga trayectoria de 25 años, casi desde que era niño, en la prensa del país, en los principales diarios escritos. Ha participado extensamente en programas televisivos. Fue cofundador del Centro de Periodismo Investigativo y coemprendedor de la iniciativa Noticel, de la cual ya no es dueño, pero que se estableció como un servicio de los primeros y alterno en este mundo ya tan mediático. Él es Oscar Serrano y va a estar con nosotros. Le paso el batón a Rosalba, que sé que tiene preguntas. Sí, buenas, Oscar. Bienvenido a nuestro programa. Quiero que nos puedas hablar un poquito más de ti, de quién es Oscar Serrano, ese periodista, ese abogado, que también sé que eres profesor. ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo más que le gusta de su trabajo? Y también me gustaría saber de Oscar Serrano si piensa para hablar o habla para pensar. Directora, muchas gracias por la invitación. Amigo Víctor, muy generosas tus palabras, gracias también por tu ayuda siempre y tu consejo. Les agradezco, valga la pena decir, les agradezco la gentileza de que me hayan invitado aquí al Atrio de los Gentiles y también agradezco pues la atención que nos da el público que está escuchando y viendo esta transmisión de hoy. La pregunta que plantea para hacer embocadura y comenzar, ¿no? Si se habla para pensar o se piensa para hablar, yo creo que es mejor pensar para entonces hablar, me parece a mí. Es lo que he tratado de hacer siempre y es lo que de alguna manera recoge el trabajo del periodista, ¿no? El periodista, como lo veo yo,
como me enamoró cuando comencé a hacerlo en la escuela secundaria, que fue cuando primero tuve exposición a pues, las tareas normales y clásicas de un periodista, de entrevistar, de buscar información. Siempre lo vi como un elemento súper necesario para la democracia y la convivencia social, porque el que no, para poder hablar hay que saber participar activamente. Y eso fue lo que me animó en gran medida cuando, pues como decía, cuando comencé a ver el periodismo, ¿no? Me pareció una tan necesaria y tan fundamental la tarea del periodista de llevar datos correctos sobre los cuales se pueden desarrollar conversaciones sociales y sobre los cuales se pueden tomar decisiones como colectivo. Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Cuando estaba empezando en el periodismo, digamos, empezando a verlo. Y en ese pensar, ¿verdad? Y conseguir esos datos, Oscar, ¿cómo entonces tú pudiste, ¿verdad? O qué iniciativas promoviste para poder conseguir esos datos? Pues mira, como comentaba, para mí, yo siempre, mi trabajo es una fascinación con la verdad, lo que hay que tener. Cuando uno es periodista, la relación más íntima que uno debe tener, de todas las relaciones que se puede tener, la relación más íntima que debe tener es con la verdad. Hay un compromiso de buscar esos datos, de hacer el trabajo para poder aproximarse lo más cercano posible a esa verdad. Y hay un compromiso de llevar esa verdad lo más fiel y directa posible a un público que va a usarla para tomar decisiones, para conocer, para mejorar sus vidas y para mejorar su sociedad. Así que para mí, mi trabajo y mi pasión y mi búsqueda de lo que me ha llevado en los últimos 25, casi ya 30 años de trabajo ha sido desarrollar, mantener, perfeccionar y apreciar mi relación con la verdad. Oscar, sí. Naturalmente te leemos intensamente. Te metes en asuntos complicados. Te toca cubrir e ir más allá en los casos legales, entre otras cosas, en los casos legales más importantes que acontecen en el país. Eso lo has hecho durante varios años. Notablemente lo haces desde Noticel, donde todavía escribes y trabajas, e incluso asumes riesgos calculados, pero riesgos como casi ningún otro periodista se acerca a asumir. Creo que eso tiene que ver mucho con tu formación jurídica y con un sistema casi evidenciario, donde la información que utilizas tendría casi valor probatorio en un tribunal si fuera de primera mano. ¿Cómo influye esa formación jurídica en el ejercicio de tu disciplina investigativa y periodística? Pues mira, Víctor, déjame ir un paso atrás. Definitivamente la formación jurídica, pues como sabes tú, sabe la profesora y sabe cualquier estudiante de derecho que nos esté escuchando, cualquier abogado, definitivamente la educación jurídica irremediablemente le cambia los cables mentales a uno, para bien o para mal. Pero después de haber estudiado derecho, no puedes volver a pensar como pensabas antes de estudiar derecho. Por lo menos así yo lo he visto, esa ha sido mi experiencia. Cuando he hablado con gente, les ha pasado igual, otra vez, para bien o para mal. Simplemente le cambia a uno
el cableado, ¿no? El sistema interno de cómo pensar. Así que definitivamente eso pues tuvo su influencia, ¿no? En términos metodológicos, más que nada, metodológicos y analíticos. Pero lo que señalas de tomar riesgo, lo que señalas de siempre tener en cuenta el compromiso más allá, doy un paso atrás y creo que tengo que llegar obviamente a asuntos de crianza, ¿no? En mi familia, mis padres, mi abuelo, mis dos abuelos, no porque fueran personas profesionales o porque fueran personas que quizás tuvieran que tomar las decisiones pues, que tengo que tomar yo, pero sí porque eran personas que dentro de su vida, dentro de sus ocupaciones, siempre se manejaron con mucho compromiso, mucha dignidad y con mucha verdad en su vida, con mucha transparencia. Las cosas eran como eran, los compromisos se cumplían, había que trabajar por el prójimo, había que tener al prójimo en cuenta, había que velar por su familia, primero que nada, había que respetar las diferencias de criterio, y había que sobre todo esforzarse y vivir sin miedo. Yo creo que no habría forma de yo haber hecho el trabajo que he hecho para lo que haya valido, para lo que se considere bien o se considere mucho o se considere poco, lo que sea. No hay forma de yo haber hecho ese trabajo si no tuviera suficiente falta de miedo. Si hubiera tenido miedo, no hubiera podido hacer el trabajo que habría hecho. Y esa falta de miedo, tengo que decir que me la inculcaron. Pues, mis padres, mis abuelos, mi madre, porque ellos así también hacían las cosas dentro de su ámbito. Hacían lo que tenían que hacer, iban para adelante y las consecuencias pues se atenderán, pero con una confianza de que si se estaba haciendo lo correcto, las consecuencias se podían sobrellevar. Si se estaba haciendo lo correcto, no iba a venir ninguna consecuencia que fuera infranqueable o que fuera un peso que no se podía cargar. Todas las consecuencias que vinieran, si se estaba haciendo lo correcto, se podían sobrellevar. Y eso es lo que yo he tenido en mi vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar de periodismo, el pensamiento que me ocupaba todos los días para poder hacer mi trabajo es, mira, mañana puede que no tengas trabajo, no importa. Esto se puede acabar mañana. Y de hecho, yo todos los días pienso que puede ser mi último día viviendo de ser periodista, porque hay tantas cosas que pueden pasar en esta sociedad en la que vivimos para cortarle la trayectoria a un periodista, que todavía yo trabajo todos los días pensando que es el último día. Y eso es bien liberador. Eso es bien, para mí ha sido liberador. Oscar, hemos tenido la oportunidad en los últimos 2 meses de entrevistar aquí también a no tan jóvenes periodistas o pasados periodistas, como Pepo García, que estuvo en el Nuevo Día un cuarto siglo y que inició con María Judith Luciano la primera unidad investigativa del Nuevo Día. Correcto, en aquellos tiempos. Sí. Y también entrevistamos a Benjamín Torres Gotay. Yo, por alguna razón, los distingo a los tres. En el caso de Pepo, uno diría que un estilo más soft, más suave, pero era acucioso y tajante. En el caso tuyo y de Benjamín, pues son sin duda alguna quizás dos de los periodistas con el bisturí más sólido en lo que escriben.
los menciono porque el periodista muchas veces queda puesto muy atrás, aparte de que también puede de alguna manera ser avasallado en unos casos, maltratado en otros, por el medio de comunicación y los intereses de sus dueños. Sabemos que los periodistas quisieran decir y hacer mucho más de lo que pueden, y eso de lo que habla, pues, es de la balanza en donde se equilibra, precariamente el ejercicio de la libertad de prensa. Hablamos de la libertad de prensa y del Centro de Periodismo Investigativo. Pues mira, en lo que menciona, yo tengo que comentar que admiro al amigo Benjamín, porque ciertamente sabe usar bisturí donde yo solamente sé usar machete. Y eso pues a mí siempre me provoca admiración, porque siempre pienso, a veces para lo único que me da es para un machete, no para un bisturí. Pero a tu pregunta del Centro de Periodismo, pues mira, el Centro de Periodismo literalmente nace de la censura. Nace de actos de censura que sufrimos sus dos fundadores. La cofundadora Omaya Sosa Pascual trabajaba en El Nuevo Día haciendo trabajo de investigación. Yo trabajaba en Primera Hora haciendo trabajo de investigación. Los dos habíamos tenido coberturas en las que habíamos tenido comunicaciones de los dueños de los distintos medios diciendo no se van a publicar ciertas cosas, no se van a tocar ciertos personajes, no se van a hacer, no se van a explorar ciertas controversias. Es decir, censura directa, censura clara, ¿no? Tuvimos en distintas coberturas. Y esa molestia, después de renunciar, esa molestia la convertimos en el esfuerzo de hacer un medio independiente. No era el primero que se había creado. El primero en Puerto Rico, sí, enfocado en periodismo de investigación. El primero en el Caribe, pero no era el primero del mundo. Había otros modelos que seguimos, ¿no? Pero el origen del Centro de Periodismo Investigativo, que al día de hoy está cumpliendo, válgame, 10, 14 años, somos casi 15 años. Y que obviamente ha crecido y tiene su equipo ya desarrollado y su propia línea y su propia dirección. Pero el origen del centro fue dos periodistas que en sus respectivos medios tuvieron actos de censura directos en coberturas que estaban llevando a cabo. Nosotros pensamos que el público debería conocer cierta información, que los criterios y los intereses de los dueños de los medios no deberían ser suficientes para que el público se quedara sin conocer verdades que tenía que conocer, y que había que crear un mecanismo, una estructura que permitiera que las verdades pertinentes se dijeran sin ninguna otra consideración, que no fuera simplemente si se pueden conseguir los datos que prueban eso. Si se pueden conseguir los datos que prueban eso, se publica. Si no se puede, no se publica, obviamente, porque eso no es periodismo. Pero si se consiguen los datos, se publica. Y ese fue todo el ánimo que digamos que alentó la creación del Centro de Periodismo Investigativo, que hoy, pues ya como te dije, cumple 15 años ya muy desarrollado, afortunadamente. Rosalba. Sí, ya estamos, ¿verdad? Adentrándonos en eso, ¿verdad? En lo que es el Centro de Periodismo Investigativo, pero tendríamos que irnos a una pausa para luego entonces que Oscar nos pueda contar un poco de esos retos y logros que entonces ha confrontado el Centro de Periodismo Investigativo. Pausamos un momento. Historias de Gentiles. La voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda. El Atrio de los Gentiles. Comenzamos nuevamente con Oscar Serrano, que nos va a hablar un poco de esos logros y retos que ha tenido el CPI.
el Centro de Periodismo Investigativo. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Es correcto, te escuchamos. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien. Aquí estamos entonces. Bueno, yo diría que el Centro de Periodismo Investigativo, en términos de reto, yendo a su pregunta, directora, en términos de reto, el reto principal es un reto pues, normal para una organización sin fines de lucro como esta, que además hace una propuesta innovadora en el sentido de que no es común que en el sector, en el llamado tercer sector, en el sector del non-profit, del sin fines de lucro, exista una organización dedicada al periodismo. Así que pues los retos han sido, obviamente, ir levantando suficientes recursos de año en año para mantener la operación, no solamente mantenerla, sino crecerla. Y en eso tuvimos un apoyo inicial muy importante de la Universidad Interamericana, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. El decano Negrón Portillo nos abrió las puertas, nos dio espacio para desarrollarnos. La razón por la que eso sucedió es porque el Centro de Periodismo Investigativo, su propuesta, no solamente incluía periodismo de investigación, sino que incluía litigio de acceso a la información. Desde su inicio, el centro está conceptualizado como una organización que defiende la libertad de prensa en dos vías principales, mediante el ejercicio del periodismo, pero también mediante el litigio por el acceso a la información. Cuando nosotros comenzamos en el 2008 con el centro y la Universidad Interamericana nos abrió las puertas, el concepto de litigar por acceso a la información estaba totalmente dormido. No quiero decir que nunca se ejerció, porque hubo periodos anteriores, hace unas décadas, en las que sí se ejerció, pero estaba dormido. Y una de nuestras misiones era revivir ese derecho, revivir el litigio por el acceso a la información. Es de esa manera que encontramos apoyo en una facultad de Derecho. Se podrán preguntar mucho por qué una facultad de Derecho apoya a un centro de periodismo. Pues es por eso, porque no era periodismo solamente publicación, sino era también periodismo activamente buscando información y litigando si era necesario para conseguirla. Ese apoyo fue muy importante, el apoyo de las personas paulatinamente y el apoyo de organizaciones, de fundaciones en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también fue importante, pero un reto ha sido, primero, el reto típico de toda organización sin fines de lucro, de conseguir fondos de año en año, y número dos, el reto de conseguir ese tipo de fondos siendo una organización que se dedica al periodismo, que no es lo común que se ve en el tercer sector. El tercer sector, digamos, está mucho más acostumbrado a apoyar organizaciones de servicio a los ciudadanos, de servicio directo. Y hubo que educar, hubo que demostrar cómo es que periodismo también es servicio ciudadano. Y eso es algo que todavía estamos haciendo, ¿no? En cuanto a logros, pues sería una falta de modestia, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimos logros que ha tenido el centro. Desde el solo hecho de poder mantener el periodismo investigativo vivo, fuera de consideraciones comerciales y fuera de consideraciones políticas, ya eso es un gran logro. El poder hacerlo con un equipo de trabajo que todos los años ha crecido, eso es otro gran logro. Y entonces tener un equipo de trabajo que ha podido publicar historias sumamente contundentes e importantes para el país, por mencionar algunas, la revelación del chat del gobernador Rosselló, pues solamente mencionar una, ¿no?
eso es otro logro importantísimo para nosotros. Así que logros, pues de esta parte, logros son constantes. Cada día que el centro existe es un logro. Oscar, me gustaría moverme un par de minutos para que nos hable de la experiencia de Noticel, porque ese es como el hemisferio comercial de la práctica periodística en una escala humana y en una escala sensible. Me gustaría que nos hablases de esa experiencia. Sí, pues mira, Noticel nace a la misma vez que el Centro de Periodismo. Y la razón fue porque, como te comentaba, la compañera Sosa Pascual y yo, cuando fuimos objeto de esas decisiones de censura en nuestros respectivos medios, nos dimos cuenta que no solamente el periodismo de investigación había que separarlo de la práctica diaria del periodismo, de la práctica comercial del periodismo para protegerlo, ¿no? Y para que pudiera crecer sin hierba mala, o sea, que tuviera mejor terreno. El periodismo comercial tenía posibilidades también de innovar no solamente tecnológicamente, esto estamos hablando en el año 2007, o sea, los desarrollos digitales que hemos visto en los últimos 10 años no se habían dado todavía, había algo, pero no se habían dado. Tengo que decir que la sola existencia de Noticel y de cómo lleva a cabo el trabajo diario ha provocado cambios en otros medios de información, en cómo hacen su trabajo otros medios de información. Así que nosotros vimos posibilidad de hacer innovación tecnológica y de hacer innovación de contenido con un contenido menos mediado por los intereses comerciales y los intereses políticos. Y eso es Noticel. Noticel es una apuesta a que dentro del campo de lo comercial y dentro del campo de lo diario, del periodismo diario general, se puede hacer un periodismo más ágil, más que aproveche mejor los avances tecnológicos y que además tenga una agenda que responda mucho más al periodismo que a la cooptación, si se puede decir de esa manera, de la agenda periodística por parte de intereses políticos o por parte de intereses comerciales que quieren empujar cierto tema, que quieren que esto se cubra así, que se cubra asado, que no se cubra, etc. Esa fue la apuesta inicial de Noticel. Tengo que decir que con éxito, porque pudimos desarrollarlo, plantearlo, en su momento pudimos vender la corporación. Es un medio comercial, no era el centro de periodismo que era sin fines de lucro y estaba dedicado a otros valores. Nosotros desarrollamos Noticel clara y plenamente como un ejercicio de empresarismo, de emprendimiento comercial mediático. Y pues tuvo su carrera, tuvo su curva, ¿no? De creación, crecimiento, se vendió, se desarrolló, se volvió a vender y seguirá por ahí para adelante ya con otros dueños, ¿no? Oscar Serrano, sin que vayas a revelarme secretos de futuros negocios, ¿dónde te proyectas? ¿En qué proyectos estás enfrascado ahora mismo o estás en un alto haciendo lo que haces y también criando a tu hermosa niña que ha estado con nosotros parte del tiempo? Sí, Laila Andrea se llama, Laila Andrea, tiene 9 meses. Pues mira, Víctor, cuando uno dice que va a emprender algún proyecto, eso no es una varita mágica de uno dice voy a emprender y aparece el proyecto. Para mí emprender, para algunas personas emprender puede ser eso y tienen ese talento. Para mí emprender es estar bien
observar cuándo es que surge una oportunidad y dónde es que hay una necesidad para un proyecto nuevo. Y eso nunca lo dejaré de hacer. Eso lo hago ahora, siempre lo he hecho. Siempre he observado. Ahora, tengo que decirte que en términos de vida, ¿no? de la energía diaria, sí, en estos momentos está totalmente dedicada pues al trabajo que estoy haciendo profesionalmente, pero también pues, a mi nueva hija, ¿no? A la Isla Andrea. Y eso me ocupará un tiempo y me ocupará pues un tiempo adicional en lo que ella digamos que se encamina, ¿no? Apenas tiene 9 meses. Tengo un hijo de 18 años que ahora en agosto va a empezar su universidad. Así que eso es otra, digamos que otra parte que me queda, ¿no? De estar pendiente de ser padre. Pero observar dónde hay una necesidad y cuándo se dan las circunstancias para un proyecto nuevo, eso nunca va a apagarse. Siempre estará prendido. Y Rosalba. ¿Verdad? De tu hijo que va a comenzar la universidad. ¿Qué tú le podrías aconsejar a los muchachos que van a entrar a la universidad, pensando a lo mejor en tu hijo, en tu experiencia, en tu trayectoria, a aquellos que quieran estudiar derecho, que quieran estudiar periodismo? ¿Qué tú le podrías decir? No sé, ¿qué tu hijo quiere estudiar? ¿Qué te ha dicho? Bueno, mi hijo inicialmente quería estudiar periodismo. Y tuvimos una conversación sobre eso porque te sorprenderá escucharlo, ¿no? Pero yo pienso, yo fui a la escuela de periodismo, pero yo pienso que el periodismo es una de las cosas que el ser humano y el profesional puede hacer aplicando criterios éticos, entendiendo unas nociones básicas, pero no necesariamente tiene que ir a una escuela para aprenderlo. El ejercicio de periodismo conlleva unas destrezas y unas funciones que no necesariamente hay que ir a una escuela para adquirirlas. Él quiere ser abogado también, y de hecho estaba más claro de abogado que del bachillerato antes del grado de abogado. Así que, pero ahora finalmente va a estudiar ciberseguridad en la Universidad de Pensilvania, en Penn State, y luego de su grado de ciberseguridad, que lo quiere combinar con criminología, pues entonces va a estudiar derecho. Ese es su plan. Yo lo que le dije a él fue, mira, uno tiene que escoger un oficio en la vida o una profesión en la vida pensando en que vas a estar haciendo eso el resto de tu vida, probablemente. Así que tiene que ser algo que no sea un peso para ti, que sea muy natural para ti, que te guste, que nunca parezca trabajo. Algo que te apasione, algo que te venga fácil en términos de destreza, en términos de aptitud, en términos de pasión, de dónde tú quieres poner tu corazón, ¿no? Así que no algo obligado, no algo presionado, no algo porque pienso que voy a ganar mucho dinero, sino algo que realmente lo primordial es algo que esté bien cerca de tu corazón. Eso es lo primordial, porque si está cerca de tu corazón, todos los sacrificios se pueden hacer, todos los retos se pueden sobrellevar, y nunca vas a estar trabajando un día de tu vida. Todos los días van a ser pues placenteros si estás haciendo algo que está pues cerca de tu corazón, ¿no? Y en cuanto a estudiar derecho, yo recomendaría estudiar derecho a personas de toda inclinación académica, aun cuando no vayan a ser abogados, aun cuando no vayan a ejercer como abogados, aun cuando no vayan a litigar, aun cuando no se visualicen viviendo del trabajo en los tribunales, recomendaría estudiar derecho porque me parece que es el área
el campo de estudio que más te prepara para entender la sociedad como un todo y entender cómo funciona y entender e identificar lo que está mal de ese funcionamiento, identificar dónde se puede mejorar. Y ojo que no lo estoy limitando al trabajo en los tribunales, porque muchos me dirán que ninguna de esas cosas se puede lograr en los tribunales, que los tribunales son muy específicos, que solamente afecta a una persona y realmente no afecta a todo el mundo. Pero el estudio del derecho aplicado a otras áreas, aplicado a otros ámbitos, te da las herramientas para hacer cambios si te lo propones, para realmente lograr cambios si te lo propones. Esa ha sido mi experiencia, es mi visión. Quizás profesionales de otras áreas quieran debatir eso, y pues sí, se podría debatir, pero yo les recomiendo el estudio del derecho a personas de todo trasfondo académico y de toda inclinación, porque me parece que provee unas herramientas versátiles, útiles. Oscar, no sé cuánto tiempo nos queda, debe ser un par de minutos, pero me gustaría que aprovechásemos ese par de minutos antes de agradecerte a ti esta exposición magnífica y con la peculiar y extraordinaria y tierna participación de tu niña. Me gustaría que lo aprovecháramos para un tipo de exhortación a la gente de carne y hueso, a todo el mundo, a todo el que vive el día a día de este país y trata de hacer o conseguir lo mejor, no solo para sí, sino para todos. Mira, yo vivo muy preocupado, ¿no? Vivo muy preocupado, tengo que confesarte, lo hemos hablado antes, un poco con el conformismo, con el desánimo, con el desgano, un poco con las circunstancias particulares que tiene Puerto Rico, donde las presiones sociales usualmente se tienen válvulas de escape a través de las cuales se libera presión, y eso evita que realmente lleguemos a unos puntos de cambio. Hay otros lugares del mundo donde las presiones sociales no tienen válvula de escape y los asuntos se tienen que atender o se tienen que atender. O se mueven para un lado o se mueven para otro, pero se mueven. Sin embargo, Puerto Rico me preocupa que por nuestras circunstancias, y esos serían 10 programas más, pero por nuestras circunstancias sociales, políticas, económicas, hay muchas válvulas de escape, y realmente pues el resultado es una especie de quedarnos igual, de marasmo. Yo lo que exhortaría a las personas que nos escuchan y que también ven eso y que se pueden desanimar por eso, es que no se desanimen por eso. Escojan un ámbito de lucha, aunque sea un ámbito de lucha más pequeño, aunque sea un ámbito de lucha personal, familiar, comunitario, en su iglesia, en su trabajo. Escojan un ámbito de lucha y no se den por vencidos. Traten de mejorar el país desde su trinchera pequeña, por pequeña que sea su trinchera. Traten de mejorar el país, traten de cambiarlo, traten de que las cosas se muevan, traten de que haya progreso, no progreso en el sentido politiquero que se ha usado, sino progreso en el sentido de lograr una sociedad más equitativa, más justa, más beneficiosa para todos, una sociedad que no esté expulsando a sus hijos, sino que una sociedad que realmente pueda retener a sus talentos y pueda crecer internamente, en vez de estar buscando cómo crecer dependiendo de los demás, sino crecer internamente, de generar la capacidad de crecer el país desde adentro.
no se desanimen. Hay muchas posibilidades de desánimo y el país parece que se estanca, pero yo estoy seguro, estoy confiado, tengo fe de que si todo el mundo lucha desde su pequeña trinchera, por pequeña que sea, todas esas pequeñas luchas llevan a algo más grande. Oscar, estamos casi redondeando el minuto 39. Algo más que tú quisieras decir, porque si no, antes hago yo un disclaimer importante. Oscar Serrano es mi amigo y lo respeto profundamente, porque además de conocer su arrojo, su valentía, su inteligencia, reconozco también su flexibilidad y capacidad de escuchar y hacer lo que muchos no hacemos: variar, poder cambiar como parte de la transformación que promueve. Para mí ha sido un privilegio estar contigo en esta entrevista. Digo lo que decimos siempre. Siempre nos quedamos cortos y hace falta otro programa más. Así que la invitación está abierta. Y por otra parte, pues, puedo decirte que vas a estar muy dedicado en los próximos años a la Isla Andrea. Te lo digo como padre de una niña de 11 años que soy. Eso es la vida a colores. Así que nada, un abrazo bien grande y agradecido, Oscar Rosalba. Y Oscar, si tienes algo más que decir. Yo te tengo que volver a agradecer la generosidad que ustedes han tenido con su invitación y con sus palabras. Sabes también, Víctor, que mi admiración por tu trabajo, por tu pensamiento y también por tu verticalidad frente a vaivenes y a vientos de frente que vienen. Siempre lo he admirado, aún al día de hoy. Pensemos o no pensemos de la misma manera, creo que yo he tenido el gusto y el privilegio de poder tener en ti un punto de referencia para muchas cosas y te admiro por eso. Ha sido también un gusto compartir con la directora y la profesora, la directora de la clínica de la universidad. Espero que este ratito pues sea útil pues para todo aquel que tenga el tiempo para escucharlo. Gracias a la recíproca. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros y mucho éxito en tus nuevos proyectos. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.